vamos a ver lo que es la química. Vamos a ver lo que es la química, su división, más que todo para ya poder entrar prácticamente a la parte práctica. Entonces, vamos a borrar por acá. Y vamos a entrar ya a lo que es la división de la química. La química, qué es y qué estudia de acuerdo a lo que hemos visto. Vamos a ver. Ahora sí. Veamos. A ver. La química entonces hoy en día, como nosotros lo conocemos, ¿qué es? Una ciencia, obviamente, un conjunto de conocimientos que han sido adquiridos y sistematizados. Esta química, decimos pues que es una ciencia experimental, una ciencia experimental. Obviamente porque para llegar a su verdad hacemos uso de laboratorio, ¿no? Se emplean experimentos. Una ciencia experimental. Está en el grupo de las ciencias fácticas, ¿no? En el grupo de las ciencias fácticas. ¿Y cuál es el objetivo de la química? Estudiar las transformaciones ¿de quién? De la materia, las transformaciones de la materia. Ese es su objetivo, estudiar las transformaciones de la materia. Estudiar las transformaciones de la materia, es decir, ¿qué es lo que va a estudiar en las transformaciones de la materia? Lo ponemos por aquí, sus propiedades, su estructura y su composición, Es decir, la química es una ciencia natural, experimental, dentro del grupo de las ciencias fácticas que se encarga de estudiar las transformaciones de la materia en cuanto a qué, a sus propiedades, estructura, composición, etc., ¿no? Esta química, chicos, para un mayor estudio y comprensión suele dividirse, pues, ¿no?, en ciertas ramas, por así decirlo. Pues una de las primeras divisiones de la química que conocemos es pues la llamada química general. La química general. Otra división de la química también tenemos aquí a la química descriptiva. La química descriptiva. Tenemos la química descriptiva, tenemos también a la química analítica. Y tenemos también, ¿por qué no?, la química aplicada. Vamos a ver qué estudia en cada una de ellas. La química general estudia leyes, principios comunes a las demás ramas. Principios comunes a las demás ramas de la química. Es decir, estudia leyes, principios tanto de la química descriptiva, analítica, aplicada, como le llamarías tú, de todo un poco, comprende de todo un poco, al igual que como en la medicina, ¿no? El médico, pues, en medicina general. Si hay algo a profundidad que ver, pues te mandará un especialista. Algo similar es en esta química. Estudia leyes y principios entonces comunes a las demás ramas de la química. En la química descriptiva, muchachos, se suele dividir en dos ramas, en dos tipos de química. Vamos a anotar aquí. ¿Cuáles son esas dos ramas de la química descriptiva? Tenemos a la química inorgánica y la química orgánica. Química inorgánica. La química inorgánica, llamada química mineral. Ahí está, su mismo nombre ya lo va diciendo. La química de las sustancias inanimadas. Recuerda, sinónimo de inanimado, sin vida. Esta es la química de los minerales. ¿Qué va a estudiar como objetivo? Te va a estudiar todas las sustancias o compuestos que en su estructura no contienen carbono. Entonces, esto te va a estudiar
sustancias sin carbono, es decir, que no tienen carbono en su composición. Obviamente hay sus excepciones. Entonces, estudia sustancias sin carbono. Por ejemplo, ¿qué estudia acá? Las famosas sales minerales, óxidos. ¿Qué es lo que estudia? Sales minerales, óxidos, ácidos, etc. Así es. La química orgánica. La química orgánica, llamada también la química del carbono. Estudia generalmente la materia con vida, pues, ¿no? La química del carbono. Estudia todos los elementos o sustancias, que contienen ¿qué? Carbono. Pero también hay sus excepciones. Tiene sus excepciones. ¿Qué sustancias que contengan carbono? Por ejemplo, alcoholes, hidrocarburos, ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, etc., ¿no? Vamos a ver aldehídos, cetonas, etc., ¿no? Pero ¿cuál es la excepción? Si se estudia todos los compuestos que en su estructura tienen carbono, lo que no estudia la química orgánica es, por ejemplo, esto, mira, el CO, el monóxido, esta es la excepción. Excepto el CO, monóxido de carbono. Profesor, esto contiene carbono. Sí, pero no lo estudia la orgánica, lo estudia la inorgánica. Ya. El CO2, profesor, tiene carbono. Sí, pero no lo estudia la orgánica, lo estudia la inorgánica. El ácido carbónico, igualito. Este tiene carbono, esta fórmula. Y él no dice que estudia los compuestos que contienen carbono. Sí, pero esa es la única excepción. Estos son los únicos compuestos que contienen carbono que no son estudiados por la orgánica. Por el contrario, estudia la inorgánica. Ácido carbónico, tenemos carbonatos, bicarbonatos, etc., ¿no? Una fórmula. Carbonatos, bicarbonatos, etc. Carbonatos, bicarbonatos, cianatos, cianuros, etc. Son compuestos o iones que en su estructura contienen carbono, pero no los estudia la química orgánica. Son los únicos elementos compuestos que son estudiados por la química inorgánica. Entonces, esta es la química descriptiva. La química analítica, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar técnicas, procedimientos. ¿Para qué? Para identificar las sustancias que componen a una determinada muestra de estudio. Esta química analítica, entonces, siendo así, se va a dividir en dos tipos de química analítica. La química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. Ajá, así es. ¿Qué me va a estudiar la química analítica cualitativa? Este me va a estudiar técnicas y procedimientos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para identificar sustancias presentes en una muestra. Técnicas y procedimientos para identificar qué sustancias componen la muestra. ¿Qué sustancias componen la muestra? Es decir, si yo tengo, vamos a suponer que yo quiero investigar, por poner un ejemplo, voy a investigar el agua de los mares, por ejemplo, el agua de Pimentel. Traigo una cubeta con agua, esa es mi muestra. Entonces, tengo esta cubeta con agua y me pregunto, ¿esa agua qué contiene por dentro? ¿Qué contiene? ¿Qué crees tú que contenga? A ver,
trata de beber un poquito, pruébalo con tu lengua, tiene un sabor salado. ¿Qué contiene? Contiene sales. Pero ¿cómo te das cuenta que contiene sales? Por sus propiedades, las propiedades organolépticas, sabor, tiene un sabor salado, contiene sales. O sea, ahí te das cuenta. Es una forma de identificar qué sustancias componen una determinada muestra, pero no es la única. ¿Quieres detallar más de una forma más metódica, más práctica, más científica? Ya, tienes que acudir a ciertas marchas o procedimientos de laboratorio. Entonces, esa agua de mar, por ejemplo, a ver, digo acá que esto es agua de mar. ¿Qué contiene esa agua de mar? Sales. Ya está. Sabemos que tiene sales, pero sabemos hoy en día que hay muchos tipos de sales. Tienes cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de calcio, sales de magnesio, cloruro de magnesio, fluoruro de magnesio, en fin, muchos compuestos de sales, ¿no? En su forma iónica. Pero ¿cómo saber qué sales tiene? ¿Qué sales tiene? ¿Tiene sales de calcio? No lo sé. ¿Tiene sales de magnesio? No lo sé. ¿Tiene, no sé, sales de, por ejemplo, de sodio, de potasio? No lo sé. Entonces, ¿quién te responde a esas preguntas? La química analítica cualitativa. Gracias a la química analítica cualitativa, muchachos, ustedes van a poder identificar qué tipos de sales tiene esa muestra. Haces el procedimiento en laboratorio y de repente resulta que ¿qué tipos de sales hay acá? Hay sales de plata, por ejemplo. Hay sales de ion sodio. Descubrí que hay sales de magnesio. Y también descubrí que hay sales de calcio, por ejemplo. ¿Cómo supiste que hay magnesio, potasio, plata? ¿Cómo supiste? ¿Gracias a quién? A la química analítica. Porque gracias a las técnicas y procedimientos y marchas analíticas que se hacen en los laboratorios, los químicos analíticos, o sea, gracias a esta química analítica cualitativa es que tú sabes quién compone, quiénes están presentes ahí. Una vez que tú sabes una vez que tú sabes que hay calcio, magnesio, plata, la siguiente pregunta es, o sea que tú me estás diciendo que hay magnesio, hay potasio y plata. ¿Y ahí cuánto hay? O sea, tú dices que hay calcio. ¿Cuántos gramos de calcio hay? ¿Habrá 2 gramos, 5 gramos, 20 miligramos? ¿Cuántos miligramos de potasio hay? No lo sé. ¿La química analítica me va a responder eso? No, eso no me va a responder, porque la química analítica me permite identificar quiénes están ahí en esa muestra, quiénes lo componen, pero no me dice cuánto hay de cada uno. ¿Quién me va a responder eso? La química analítica cuantitativa. Entonces me permite cuantificar, su mismo nombre lo dice, cuantificar, es decir, llevar a conteo. Me permite cuantificar, es decir, me permite saber cuánto hay de cada componente. Entonces me permite cuantificar las sustancias, presentes en una muestra, ¿no? Me permite cuantificar las sustancias presentes en una muestra. Permite cuantificar las sustancias presentes en una muestra. Es decir, esto me dice cuánto hay de cada elemento. Hay 20 miligramos de calcio, hay 10 miligramos de magnesio, hay, no sé, 0,5 miligramos de ion potasio. Eso es lo que me permite identificar la química analítica cuantitativa. Así es, entonces, esa es la función de la química analítica. Finalmente, en la última etapa de la división tenemos la química aplicada. Bueno, no tenemos mucho espacio, ya vamos a empezar con la parte práctica. Vamos a mencionarlo nada más, ¿no? Dentro de la química aplicada, por ejemplo, la química se aplica al petróleo, también en la industria del petróleo. La química aplicada a la industria del petróleo y sus derivados recibe el nombre ¿de qué? De petroquímica, ¿no? La química aplicada al petróleo y sus derivados. Profesor, entonces, ¿y la química cuando se aplica a los fármacos? Tenemos el mismo nombre, la farmaquímica. La química se puede aplicar a la física, por supuesto, se llama la química física o físico-química. Y así la química, muchachos, tiene muchas aplicaciones. Lo puedes aplicar a la agricultura, al medio ambiente, a la astronomía también. Entonces la química tiene
muchas aplicaciones hoy en día. Prácticamente podríamos decir que prácticamente todo lo que nos rodea es gracias a las transformaciones que ha sufrido esta materia.